¿Qué pensaste, doctor? Platícame. Gracias. El dato que les compartía es que la mitad del tiempo a nivel mundial que la gente pasa observando la pantalla de su teléfono está en una red social. ¿A qué lo atribuyo? ¿Cuál es el gran éxito de las redes sociales? Pues me parece que inhiere en nuestra condición humana, en nuestra naturaleza humana. Técnicamente se llama concupiscencia oculorum. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir este término? Concupiscencia oculorum. La palabra concupiscencia significa pasión y oculorum es la pasión por ver. De los sentidos externos, el sentido que más capta la realidad es el sentido de la vista. Y hay un cierto prurito, hay una cierta pasión por observar lo que está sucediendo. Y me parece que ahí las redes sociales han atinado con una inclinación de nuestra condición humana. Comentaba que de los hábitos del carácter, el más importante es la prudencia. La prudencia es como nuestro norte. Voy a hacer una metáfora. Para navegar en las redes sociales se necesita una rosa de los vientos. Y esa rosa de los vientos tiene sus puntos cardinales. Pues también para navegar en las redes sociales necesitamos una rosa de los vientos. Y esa rosa de los vientos se llama los hábitos cardinales. Y el gran norte de esa brújula o de esa rosa de los vientos se llama prudencia. Me parece interesante subrayar que la palabra cibernética tiene una raíz griega, kibernets, que significa timón, pero también gobierno. Cuando uno lleva el timón de su vida, o el timón de la familia, o el timón de una organización, de una empresa, pues tiene que estar atento a una serie de información que lo rodea, la posición de los astros, las mareas, los vientos, y luego tiene que transmitir esa información prudentemente a las demás embarcaciones para llevarlas a buen puerto. Pues lo mismo en las redes sociales y en el uso de estos dispositivos. Hay que usarlos con prudencia, que además de las virtudes cardinales, es la que más integralmente perfecciona al individuo. Voy a poner un ejemplo para explicar esto. Quizá algunos de ustedes se acuerdan de la película Ben-Hur. Me refiero pues a la película clásica de Charlton Heston y posiblemente recuerden la famosa carrera de caballos de Ben-Hur. Pues al conductor de ese carro tirado por caballos, en Roma le llamaban la auriga. Pues los romanos le llamaban a la virtud de la prudencia la auriga virtutum, es decir, la auriga que conduce todos los demás hábitos. Reto interesantísimo. Look, he's driving a big chariot. En esta rosa de los vientos, en el ser auriga del carácter. A ver, doctor, a mí me gustaría que pudiéramos explicar perfectamente bien qué significa prudencia, que es el hábito, dices tú, que es la rosa de los vientos, es la que nos va a dirigir nuestra vida. Pero ¿qué significa prudencia? Prudencia significa que yo me quede callada, que acepte cosas que no debo aceptar. ¿Qué significa prudencia? Prudencia es agachar la cabeza, prudencia es, me refiero a mujeres en este caso, ¿no?
¿Qué significa ser prudente? Como esa virtud de la que tú hablas. ¿Qué significa, doctor? Gracias. Pues la palabra viene de proculvidere, que es ver más adelante. Y una definición clásica de la prudencia es la recta razón en el obrar. Ahora, ¿qué significa esto? Pues que hay tres grandes elementos en la prudencia. El tema del diagnóstico, podríamos decir, hay que tener cabeza de hielo para el diagnóstico, pero luego viene la decisión. La decisión, podríamos decir que requiere corazón de fuego, no solamente cabeza de hielo, que ya lo tuvimos en el diagnóstico, sino corazón de fuego. Las pasiones de alguna manera colorean la vida. Sin pasión no habría aventura, no habría poesía, no habría familia, no habría empresa. Muy importante la pasión, pero que vaya precedida por el diagnóstico, por esa cabeza de hielo. Pero lo más importante de la prudencia no es ni el diagnóstico ni la decisión. Lo más importante de la prudencia es su tercera parte, que es la ejecución. Y efectivamente, a veces hay esta idea equivocada del prudente como el timorato, como el apocado, como el que se queda callado, como el que no actúa, como el que no decide, cuando lo que da razón a la prudencia es la ejecución. De hecho, el diagnóstico y la decisión están en función de la ejecución. Por eso podríamos, completando el cuadro, decir: se necesita cabeza de hielo, corazón de fuego, pero luego brazos de hierro. Hay que ejecutar, porque es el ejecutar lo que va formando la prudencia. Un peligro con las redes sociales, si solamente nos quedamos con los dispositivos electrónicos en el diagnóstico y en la decisión, pero no hay ejecución en la vida real, es que podemos formar monstruitos, es decir, gente con cabezas muy grandes y pues personas que en lugar de brazos tengan una especie como de muñones, que no haya ejecución, ¿verdad? Esto es lo que forma la libertad, el ejecutar. Eso está pues un poquito complicado y difícil, ¿verdad? A la hora de la ejecución. Tenemos que tener brazos, dices tú, manos de hierro. Entonces, de esto que estamos hablando, ¿podríamos distinguir o cómo podemos distinguir entre miedos inherentes a la condición humana o aquellos que han aumentado por la tecnología? Sí, aquí la ética creo que da mucha luz, porque así como la tecnología ayuda a que la ética tenga más alcance, pues la tecnología necesita de la ética para su orientación. Y creo que es importante hacernos una serie de preguntas ante la tecnología. Una primera pregunta que yo me haría es: ¿esta nueva aplicación me suma o me resta libertad? Esa es una primera pregunta que yo me haría. Otra pregunta que yo me haría, que se desprende de esta primera, es: ¿esta aplicación me hace ser más en la vida de los demás o me está creando una dependencia tóxica? Otra pregunta que yo me haría es: ¿esta nueva aplicación la voy a usar como un juguete, como una diversión o como un instrumento de trabajo? Me parece que dar respuestas a estas preguntas es empezar a trabajar esta rosa de los vientos. Porque aunque decía que la virtud más importante es la prudencia, estas se trabajan bottom up, es decir, de abajo para arriba, ¿verdad?
empezamos trabajando en la formación de la templanza. Templanza en el uso del teléfono, templanza en el uso de las redes sociales. Muchas de las crisis de ansiedad o de miedo que existen se solucionarían con la formación en la templanza. Como ustedes saben, una espada cuando se templa, pienso por ejemplo en una espada toledana, muchas espadas en West Point ya se hacen en Toledo, porque son espadas que son muy resistentes, la resiliencia importante, resistentes, pero también son flexibles. Y como saben, pues una espada toledana se forja con calor y con frío, y muchas veces a golpes. Qué importante, otra vez, las experiencias reales para forjar esta espada templada. Y muchas de estas espadas medievales, que eran mandobles, porque había que usar las dos manos para blandirlas, ¿verdad? Muchas de estas espadas en la navaja suelen tener una inscripción en latín, que en español dice: si te falta coraje, no te fíes de mí. Otra manera de llamar a la virtud de la fortaleza, que está encimita de la templanza, es courage, en inglés, courage, coraje. Y algo muy interesante en la formación de la fortaleza para los hijos, para los colaboradores, es que normalmente cuando hay gente recia, encontramos gente constante. Y la constancia suele engendrar experiencia. Y la experiencia suele engendrar memoria. La memoria es una parte integral de la virtud de la prudencia, que decía que la prudencia en esta rosa de los vientos es nuestro norte. Muy Por bien. lo tanto, si somos gente templada, estamos creando gente recia. Y Muy bien, doctor. Nos vamos a tener que ir a un comercial. Me vas a tener que disculpar, pero nos vamos a tener que ir a un comercial y vamos a regresar en un momento, amigos. Estamos en Cuento Contigo con el doctor Luis Felipe Martí. Dice Rodolfo que no diga Martí, sino Martí. Muy bien. Doctor Luis Felipe Martí Borbolla. Regresamos en un momento, amigos.